Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, perdón por la demora. Aquí estamos finalmente. Dame un segundito, estoy tratando de entrar a Instagram. Ahí vamos. Bueno, un gusto estar de vuelta por aquí, perdón, como digo, por la tardanza, pero finalmente aquí estamos para quienes puedan un poquito más tarde participar de este espacio que se ha hecho habitual de los días lunes, con esta propuesta de pensarnos, reflexionar un poco, un sentido crítico, un uso activo del conocimiento, una perspectiva múltiple, como siempre remarco, biopsicosocial espiritual. Esa es la idea. Bueno, en vivo por YouTube, Facebook, Instagram, quienes quieran, puedan, gusten, los chats habilitados para dejar comentarios, pedidos, propuestas, dudas, preguntas, bueno, lo que ustedes quieran. Eh, Siempre me gusta que esto se haga dinámico, recíproco, así que para eso es que está el ida y vuelta y que no sea simplemente yo solo hablando. Bueno, en la caja de comentarios de YouTube y en la transmisión van a ir encontrando todos los medios de contacto para quien también lo quiera, pueda comunicarse y conocer un poquito más de qué se trata esta propuesta de la llave Psi. Bueno, sin más dilaciones, vamos a ir al tema de hoy, que es justamente, hola Ernesto, ¿cómo te va? Un entrecruzamiento que vamos a hacer, que me parece bastante interesante, desde psicología, filosofía, espiritualidad, más ligada hoy al budismo, por la temática que se nos trae, y bueno, lo que vaya surgiendo en medio. Y bueno, lo habitual, no procurando encontrar certezas ni respuestas que resulten imposibles, sino llevarnos montones de preguntas y tratar de hacer este ejercicio que sí me parece lo interesante del asunto, este ejercicio de la encrucijada, por eso era el título de la propuesta, de, de ver qué nos pasa justamente en esos cruces interesantes entre estas disciplinas y qué nos pueden sumar, qué nos pueden aportar. Como para justamente ampliar la mirada de esas preguntas. Bueno, vamos a ir pasando de lo que sería el pesimismo de Schopenhauer, que esto ya lo hemos hablado, si recuerdan, en la charla del arte de tener razón, donde vimos las famosas estratagemas que él usaba. En medio vamos a pasar por el psicoanálisis, una vez más, en este recorrido del deseo, y cómo se va ligando todo esto con el budismo. ¿Qué nos puede decir el budismo sobre el deseo? Para tratar de llegar a, obviamente no digo responder, pero a ver cada perspectiva cómo nos puede ayudar a pensar esto de si es posible renunciar al deseo. ¿Qué nos dice cada uno? Bueno, la filosofía, bien digo, de Arthur Schopenhauer y el budismo van a compartir como este núcleo temático fundamental, la centralidad del deseo, especialmente como fuente de sufrimiento y la posibilidad de liberarnos a través de su superación. Superación
entre comillas, ¿no? O por lo menos así sí lo entiende el budismo, ahora lo vamos a ir viendo. Y sin embargo, aunque existen afinidades importantes, también vamos a encontrar diferencias significativas que nos van a permitir distinguir entre una mirada filosófica occidental, estamos hablando del siglo XIX, y una tradición espiritual milenaria oriental. Entonces acá ya tenemos como una contraposición muy interesante. Bueno, y hoy vamos a explorar las coincidencias, las divergencias entre ambas visiones, atendiendo a sus fundamentos psicológicos, filosóficos, espirituales, como ya les anticipé, con el fin de comprender cómo dialogan y se interpelan mutuamente. Entonces, ¿qué sería esta cuestión del deseo como raíz del sufrimiento? Que ya lo hemos hablado sobremanera desde el lugar psicoanalítico. Para Schopenhauer, el mundo, él va a decir, es voluntad, una fuerza ciega, irracional, omnipresente, que se va a manifestar en todo ser vivo como un impulso de conservación, como un impulso de reproducción y como un impulso de lucha. El ser humano, atrapado en esa dinámica, va a experimentar un deseo interminable. Satisfecho un anhelo, surge otro y así la existencia se convierte en un permanente ciclo de insatisfacción. Por esto, el sufrimiento, según Schopenhauer, es inherente a la vida misma. Él va a decir que todo querer nace de la carencia y por lo tanto del sufrimiento. Bueno, y esto mismo es lo que ha tomado el psicoanálisis. En el budismo, particularmente a partir de las 4 nobles verdades, vamos a encontrar un diagnóstico similar, en el sentido de deseo igual a sufrimiento. Para situarnos, vamos a decir que estas 4 nobles verdades, ¿cuáles son? Primero, la verdad del sufrimiento, es decir, el deseo es sufrimiento, o mejor dicho, esta vida es sufrimiento. Segunda noble verdad, el deseo es la principal causa de ese sufrimiento. Tercera, el deseo se puede extinguir. Y cuarta, nos habla de el noble óctuple sendero como método práctico para la liberación o la extinción. ¿Y esto qué sería? Visión correcta, es decir, ver las cosas como son, sin prejuicios. Resolución correcta, decidir una vida buena y compasiva. Un habla correcta, esto sería contenerse la mentira y la palabra hiriente. Una acción correcta, comportarse éticamente. Un vivir correcto, no lastimar a otros o a la naturaleza. Un esfuerzo correcto, potenciar lo sano en nosotros. Una atención correcta, esto sería el foco pleno o lo que para Occidente conocemos como mindfulness. Y la concentración correcta, que esto ya tendría que ver con una contemplación meditativa. De manera que tenemos que el sufrimiento va a ser inseparable de la existencia condicionada.
Su origen va a estar en el deseo, en el apego y en la ignorancia. Y que la mente humana, al aferrarse a lo impermanente, va a generar frustración. Y la diferencia va a estar en el enfoque. Mientras Schopenhauer va a concebir el deseo como expresión de esa voluntad metafísica universal, de las que yo les hablé hace un ratito, el budismo lo va a entender como un proceso psicológico y kármico que se puede transformar mediante una disciplina espiritual. ¿En qué sentido? Me pregunta Ernesto. En el sentido este de no ver por detrás de ese velo de la ilusión que sería el deseo, lo impermanente, eh, lo efímero, lo finito de esta experiencia, en ese sentido. Entonces, igual cualquier cosa, fenómeno. Te iba a decir cualquier cosa que me dijera si se entendía, pero bueno, ahí está la manito. Psicológicamente, hola HJB, psicológicamente ambas posturas, estamos hablando filosofía y eh, budismo o espiritualidad, coinciden en describir a un sujeto que nunca va a lograr esa plena satisfacción. El yo se va a percibir como vacío o como inherentemente insatisfecho o permanentemente insatisfecho o perpetuamente insatisfecho, lo que le va a generar neurosis, ansiedad y una búsqueda incesante de compensaciones. Y tanto en uno como en otro, es decir, Schopenhauer como el budismo, la raíz del malestar humano se va a vincular a la naturaleza misma del deseo. ¿Cuáles serían, por qué yo hablaba de renuncia, cuáles serían los caminos hacia esta supuesta liberación? Bueno, acá sí tenemos diferencias importantes porque Schopenhauer va a proponer una ética de la negación de esa voluntad. Inspirada, y acá está lo curioso, lo contradictorio, lo interesante, porque está inspirada en gran parte en su lectura de textos hindúes y budistas. Acá encontramos dentro de la diferencia una convergencia, pero él habla de una negación. Esto es lo extraño. La compasión, la contemplación estética y finalmente lo que podríamos llamar una ascética, que esto qué sería? Sería la práctica de una vida espiritual modesta y sobria. Estos serían las vías espirituales desde la perspectiva budista para silenciar la tiranía del deseo. Desde esta óptica, lo que haría el sujeto es apartarse del ruido del mundo, buscar una contemplación desinteresada y tender hacia un desapego radical de placeres sensoriales y proyectos vitales. Hola Ana María, ¿cómo estás? Perdón, yo dije, esto no es el budismo, seguimos en Schopenhauer. Y este proceso es más bien filosófico y pesimista, como era justamente su filosofía.
Es decir, va a terminar en el reconocimiento de que la vida en esencia es sufrimiento. O sea, si bien él habla de que esto es lo que toma de los textos orientales, si bien habla de términos que, por eso la confusión, que términos que son bastante comunes al budismo y a muchas religiones orientales, como compasión, contemplación, desapego, eh, ascetismo, es más un silenciarse, un silenciamiento y un alejamiento que tienen que ver acá sí con una renuncia, pero renuncia que se entienda en un sentido de negación, en un sentido que tiene bastante más que ver con la muerte que con la vitalidad. Como decir, justamente el apagado de esa voluntad de la que él habla. En cambio, el budismo va a sistematizar esta renuncia, que vamos a ver que no es una renuncia, a través de lo que ya les mencioné como el noble octuple sendero, que incluye todas esas dimensiones Ana, te busqué media hora y no, porque arranqué más tarde, te veré grabado. Bueno, dale, no hay problema, cualquier cosa ya sabes que podés dejar las preguntas y los comentarios, los leeré después. Pero sí, no, fue que empecé más tarde. Entonces, estaba diciendo que todas estas, las 8 nobles, perdón, el octuple sendero incluye como distintas dimensiones de rectitud. Fíjense que era todo recto. Recto pensar, recto hablar, etcétera, etcétera. Pero acá la cuestión es que no se trata de negar, sino de transformar. Esta es la gran diferencia. Esto sería purificar y conducir la mente hacia el nirvana. Que acá sí estaríamos hablando de una extinción del sufrimiento y de esa rueda del samsara, que esto es la rueda del karma, la rueda de las múltiples encarnaciones, que en términos psicológicos sería la compulsión a la repetición. En este punto la renuncia no es un rechazo absoluto de la vida, sino un camino de despertar y de compasión activa. ¿Estamos? Entonces, si lo tuviéramos que contrastar desde un punto, desde una óptica psicológica, Schopenhauer describe una estrategia de defensa. El desapego como una forma de anestesiar el dolor de la misma existencia. En cambio, el budismo va a buscar una transformación estructural de la mente, una reeducación emocional y cognitiva que va a permitir superar el ego y percibir la realidad desde una interdependencia que yo llamo, me gusta llamar no apego en lugar de desapego, para justamente establecer como un intermedio entre el desapego absoluto, que se puede entender como indiferencia o resignación, y el apego, que ya sería la lógica del deseo. Filosóficamente, la renuncia en Schopenhauer
sería como una retirada trágica. En el budismo, una vía de iluminación o de liberación. Ahora, fíjense que ambas visiones van a coincidir en que la compasión es la actitud ética más elevada. Schopenhauer va a sostener que solo al reconocer el sufrimiento universal, y esto sería como la manifestación de la misma voluntad en todos los seres, podemos trascender el egoísmo y obrar moralmente. La compasión se va a convertir así en el fundamento ético de su filosofía. En el budismo, la compasión va a ser inseparable de la sabiduría. El practicante, el discípulo, va avanzando en su camino espiritual, cultivando la benevolencia hacia todos los seres. El ideal del bodhisattva, que esto es quien pospone su entrada al nirvana para ayudar desinteresadamente a los demás, justamente nos revela como esta dimensión activa y altruista que no encontramos con la misma intensidad, por supuesto, en Schopenhauer. Como acá tenemos luz y sombra, y es el desapego del propio ego el que va a ayudar a otros en ese mismo camino. En cambio, Schopenhauer ve la compasión más como un alivio del sufrimiento universal que como este compromiso heroico, de alguna manera, con la salvación de los demás. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, espiritualmente esta diferencia es crucial. Mientras el budismo va a convertir la compasión en una praxis que transforma, Schopenhauer la va a situar en un horizonte ético que no logra disolver del todo su visión pesimista. En él, la compasión, si bien atenúa el dolor, pero no abre un camino de liberación, de salvación. Y que fíjense, es también hasta donde llegó el psicoanálisis, que no se animó a meterse con esta temática, me refiero con la espiritualidad. No se animó o reconoció que ahí estaba su límite, mejor dicho. Bueno, otra diferencia fundamental la vamos a encontrar en los fundamentos metafísicos, es decir, Schopenhauer va a decir que la realidad última es la voluntad. Este principio que dije, eterno, irracional y sin finalidad. Todo fenómeno, incluida la conciencia, va a ser expresión de esa voluntad universal. Y esta perspectiva radicalmente pesimista, porque el mundo se va a presentar como una lucha interminable e insensata. Bueno, para esto acuérdense lo que vimos la semana pasada desde Hegel con la dialéctica del amo y el esclavo. Por eso todo se va hilando y la idea es ir justamente entrelazando no solo cada charla, sino con las anteriores. El budismo, en este sentido, dice otra cosa, va a rechazar esta noción de una esencia metafísica permanente. Su doctrina del no yo y del vacío
va a afirmar que no hay un principio último sustancial, sino un entramado de interdependencias. Esto también es muy eh, relevante y lo podemos relacionar con lo que hemos hablado de Spinoza, la visión de Spinoza también. La ilusión de un yo o de una voluntad universal es precisamente eso que se debe superar. La liberación no es resignarse a una o a esta voluntad eterna, sino en despertar a la comprensión de que toda realidad es impermanente, vacía de sustancia y en continuo fluir. Filosóficamente podemos decir que Schopenhauer convierte lo que para el budismo es ilusorio, el deseo como fuerza cósmica, mientras que para él esta voluntad es ineludible y solo se puede silenciar a través de la negación. En cambio, para el budismo, el deseo es una construcción, es una ilusión que se puede desmantelar a través de la práctica espiritual. Ahí tenemos una diferencia irreconciliable. En ambos, la contemplación ocupa un papel central. Desde Schopenhauer sería especialmente a través del arte y más que nada la música como un espacio donde la conciencia se libera momentáneamente de esa voluntad. Él va a decir que la experiencia estética nos permite habitar ese estado de contemplación pura, donde el yo se olvida por un ratito de sus anhelos y el mundo se nos aparece o se nos revela sin mediaciones. Por supuesto que esto es un alivio transitorio, pero pensemos y relacionemos esto psicoanalíticamente como el efecto sublimador del arte. El budismo va a proponer la meditación como camino sostenido de liberación. La práctica de la atención plena y la concentración no busca evadir el deseo, sino todo lo contrario. Es observarlo, comprenderlo y desarticularlo, que esta es la meditación bien entendida, una meditación en serio, ya lo hemos hablado en otras charlas. La contemplación budista es transformadora y lleva a estados de conciencia en los que la ilusión del yo se va a disolver casi por completo, o en un estado final, como podríamos decir que justamente fue la historia de Buda, por completo. A diferencia del arte de Schopenhauer, la meditación no va a ser solamente como un respiro pasajero, sino un entrenamiento sistemático hacia una liberación definitiva. Yo agregaría que si combinamos las dos, bueno, tenemos una herramienta poderosísima porque si entendemos el idioma del universo como vibración, ya que todo es energía, y la música o el arte en general, pero especialmente la música, al producir vibraciones, esto es lo que logra conmover emocionalidades. Y desde ahí, esta combinación entre
el poder del arte más el poder de la meditación, bueno, tenemos un combo bastante interesante. Vuelvo a decir esto. El tono existencial de Schopenhauer es, ya lo hemos visto de vuelta en aquella charla del arte de tener razón, marcadamente pesimista. Para él la vida es sufrimiento, el deseo es inextinguible y la mejor salida es la negación de la voluntad. No ofrece una esperanza trascendente ni una promesa de liberación total. Su filosofía va a ser más bien un diagnóstico lúcido de la miseria de la existencia. En contraste, el budismo es una vía al despertar. Aunque parte del reconocimiento del sufrimiento, se va a orientar hacia la posibilidad real de liberación alcanzando el nirvana. Es decir, propone una vía de transformación. La visión budista va a ser, en última instancia, la podemos entender como más optimista. El sufrimiento, si bien tiene un origen, también tiene un cese posible, al que se puede llegar mediante la práctica. Psicológicamente, Schopenhauer va a reflejar una actitud de resignación lúcida, pero desesperanzada. Y el budismo propone una transformación mucho más esperanzadora y activa. Espiritualmente, Schopenhauer queda en un silencio que podríamos entender como nihilista, y el budismo nos abre la puerta a la sabiduría y a la compasión en el sentido más pleno. O sea que fíjense, por eso me gusta jugar con estas visiones tan opuestas para ver si podemos llegar a alguna integración, o por lo menos intentarlo. Y esta comparación entre una visión y la otra, Schopenhauer y el budismo, nos va a mostrar también como este diálogo entre Oriente y Occidente, donde lo que tenemos en común es que ambos dicen que el deseo es fuente de sufrimiento y que acá ya no en común, por supuesto, hay una manera o hay un camino hacia la libertad, pero donde también van a disentir en la comprensión metafísica, en esta función de la compasión, en la naturaleza de la contemplación y en el horizonte espiritual. Schopenhauer va a ofrecer un espejo filosófico bastante crudo que pone en evidencia la condición humana y propone la negación como salida. El budismo, en cambio, ofrece un sendero, un camino que no solo diagnostica, que es lo que hace en primer lugar, sino que transforma del sufrimiento a la liberación, de la ignorancia a la sabiduría, del egoísmo a la compasión universal o al no apego. En última instancia, Schopenhauer representa como una, vamos a decir, una traducción occidental del problema del deseo y del sufrimiento, mientras que el budismo se queda con esta tradición viva que propone una práctica integral. Ambas visiones, sin embargo,
nos hacen acordar de la necesidad de mirar con este sentido lúcido el papel del deseo que juega en nuestra vida y la posibilidad de trascenderlo hacia una existencia que pueda ser más libre y consciente. Bueno, desde la visión psicoanalista o psicoanalítica, ya hemos hablado sobremanera, ya he dicho que el deseo nace en el inconsciente, se articula con la falta, que siempre hay un resto que queda insatisfecho. Bueno, en esto coincide bastante con la filosofía y con Schopenhauer, porque lo que buscamos no es el objeto en sí, sino el goce perdido de la infancia, ese objeto perdido de satisfacción plena, lo que Lacan llamaría el objeto A. Y bueno, ya que estoy con Lacan, el deseo, por supuesto, no es algo que se pueda satisfacer definitivamente, sino que va a ser el efecto de la falta estructural del sujeto. Un sujeto que está dividido, que nunca coincide consigo mismo, y por eso el deseo es interminable. Y en contraste con Schopenhauer o el budismo, que buscan extinguirlo o trascenderlo, el psicoanálisis no propone eliminarlo, porque hacerlo sería suprimir la condición misma del sujeto. El sujeto es sujeto deseante. Esto también es un aspecto muy importante, porque acá encontramos como un punto de diferencia y un punto intermedio, vamos a decir. ¿Qué solución le encontró Freud? Bueno, Freud no habla ni de extinguir, pero tampoco habla de una liberación. Habla de un reconocimiento, de una simbolización y de un desplazamiento. O sea, como para ir haciendo un lineamiento hasta acá. Tenemos la negación de Schopenhauer, la transformación o la liberación del budismo, y acá tenemos simbolización y desplazamiento. A través de la interpretación y la asociación libre, dos herramientas fundamentales del psicoanálisis, lo que el paciente hace es hacer consciente lo inconsciente y dejar de esa manera de estar tan sometido a los síntomas, a las compulsiones o las repeticiones. Acá hagan la analogía con el samsara o la rueda del karma, que el deseo inconsciente genera. Pero la solución va a ser parcial. Nunca se cura el deseo. En esto va a coincidir con Schopenhauer, pero sí se va a aliviar el sufrimiento neurótico que aparece cuando el deseo se reprime demasiado o se vuelve sintomático. Es decir, como que de alguna manera se aprende a llevarlo, a domesticarlo de alguna manera. Que pareciera una postura como bastante más, vamos a decir, apelando al lenguaje psicoanalítico, principio de realidad. Más alcanzable, como decir, bueno, acá no hace falta ni que estés 8 días bajo un árbol meditando para lograr una supuesta iluminación y que dejes de desear absolutamente todo, y tampoco aceptar que, bueno, esto es así y la única que queda es, de alguna manera, retirarse voluntariamente del mundo, eh, suponiendo que de esa manera eh, uno va a sufrir un poco menos. Ni una cosa ni la otra.
Hay un reconocimiento, se lo puede simbolizar y así se lo puede desplazar. ¿Qué va a decir Lacan? Bueno, Lacan va a plantear también, por supuesto que nunca se satisface plenamente porque es estructuralmente deseo del otro, otro con mayúscula. Buscamos escenas de la charla anterior que hemos visto. Buscamos reconocimiento, buscamos amor, buscamos sentido en esa mirada ajena, como justamente expliqué la semana pasada. Y también, la salida no es la supresión, sino el pasaje de una posición de alienación en el deseo del otro a una posición más libre respecto de ese otro. Acá estaría la liberación. En justamente el rompimiento de esa cadena. Al final de un análisis, para Lacan, el sujeto llega a reconocer su propio modo singular de gozar y asumirlo sin quedar atrapado en ese fantasma de la completitud. ¿Está? Preguntas, dudas, comentarios, lo que sea. Bueno, para hacer un resumen, Schopenhauer, él va a proponer renunciar al deseo como negación de la voluntad. Acá tenemos una voluntad eh, que, a ver, ¿cómo decirlo? Es una voluntad cósmica que simplemente desea, tiene un apetito insaciable, como si fuera un agujero negro, imagínenlo, frente a la que no se puede hacer nada. Suena bastante más al horror de Lovecraft que a otra cosa. Como una suerte de, bueno, una energía, vamos a decirlo así, o un sol primordial que cada vez tiene más hambre. Bueno, la única manera de zafar de esto es negarse. El budismo propone la extinción para alcanzar el nirvana, como a través de la práctica espiritual sostenida. Esto es, hay que hacerlo y, como ya hemos hablado, no es querer o reventar, esto es hacerlo y hacerlo sin esperar, desapegándose de justamente del deseo de llegar a la iluminación. El psicoanálisis no niega, no extingue, tampoco nos habla de ningún nirvana, sino que busca reconocerlo, interpretarlo y asumirlo para que no gobierne al sujeto desde el sí. Nos va a decir que el deseo es condición de la vida psíquica, no es un enemigo a erradicar. Viene con nuestra psiquis. Somos sujetos deseantes, sujetos del deseo. Acá se une un poquito con la visión de la filosofía, pero también, si bien no habla de una extinción, nos habla así de una integración. Por eso yo decía que quizás es una postura más realista y no tan idealista. En síntesis, ¿cuál sería la solución psicoanalítica?
no es ni la renuncia ni ni la extinción, es la elaboración. Esto es transformar la relación del sujeto con su deseo. El psicoanálisis apunta a que el sujeto pueda desear de una manera más libre, menos alienada y sufriente. Como dice Lacan, la única cosa de la que se puede ser culpable es de haber cedido en su deseo. Y para terminar me gustaría pensar un poquito en voz alta, porque yo me pregunto y de paso les pregunto, y acá por supuesto asumo una visión integral, ya sea que lo pensemos como esta voluntad cósmica de Schopenhauer, es decir, asumiendo a un Dios de ese estilo, del estilo de Spinoza, un Dios naturaleza, o un Dios más tradicional, más judeocristiano, pero pensándolo de esta manera, si Dios nos ha deseado, por ende, Dios también estaría ligado a la cadena deseante. Y ahí es donde me pregunto si estamos hablando de un Dios que también sufre, de un Dios sufriente. Ahí se nos hace como más humanizado y imposible no asociarlo al Cristo. Desde esta lógica, bueno, tendría razón en un punto Schopenhauer. No hay, por un lado, esto es así, pero por el otro, Cristo también mostró un camino de liberación. Sufriente, bastante sufriente por cierto, pero bueno, mostró un camino. ¿Y por qué decía lo de que tenía razón Schopenhauer desde si lo pensamos así? Porque no podemos escapar del deseo de esta fuerza cósmica que es parte de la misma fuente. Y sigo el hilo, porque esto nos llevaría a reformular el paradigma cartesiano como deseo, luego existo, como una suerte de esta voluntad inconsciente, voraz, estragante, una voluntad más parecida a una madre cocodrilo, a este abismo primordial del que les hablaba, un agujero negro que no se llena nunca. Ahora, si Dios es la voluntad con mayúscula, sigo pensando, cómo no puede escapar a ella? Bueno, porque sería también el deseo con mayúscula, como la causa y el origen, donde se acabaría la cadena porque nadie lo deseó a él, ella, como lo queramos llamar, pero de él parte toda la cadena. Esto sería el famoso motor primero de Aristóteles. Pero si estamos de acuerdo en que desear equivale a sufrir, porque da comienzo desde el vamos a una pérdida que no va a dejar de repetirse y que nunca nada va a satisfacer por completo, ¿por qué, me pregunto entonces,
tirar los dados, lanzar toda esa cadena de dolor y de ilusión. Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? Y hay tantas teorías que no alcanzaría 1 millón de charlas para que no podamos avanzar mucho, no es el sentido, pero me gustaría pensar que podríamos ser como una suerte de mindfulness de Dios, o mejor todavía, una meditación autoalusiva. Esto se acuerdan en referencia a la charla de la teoría sintérgica. ¿Qué era esto? Se autoobserva cada una de sus partes, de sus creaciones, de sus átomos, de sus moléculas, de lo más pequeño y recóndito que todavía ni sabemos que pueda existir. Y en ese proceso se va perfeccionando, se va conociendo. Entonces, si lo pensamos así, Dios no sería ni perfecto ni fijo. Estaría bastante más cerca del Dios bailarín, del Dios artista, del Dios naturaleza, de Spinoza o de Nietzsche, y que se uniría a lo que dice el psicoanálisis en esto que yo les decía sobre el arte como la más refinada forma de salvarnos, aunque sea por un ratito, de la angustia existencial, de este paso efímero que tenemos por una existencia que pareciera no tener sentido. Bueno, y hoy en la página de Facebook justamente publiqué un aporte de Krishnamurti, del que también ya he citado en varias charlas, donde él dice que el deseo apunta a una meta y que ese movimiento trae consigo la insatisfacción inevitable, todo lo que venimos hablando, nada nuevo, por lo que va a asociar la felicidad en la negación, lo mismo que decía Schopenhauer, pero no desde una renuncia, sino de la idea de alcanzar algún tipo de meta ilusoria de plenitud, es decir, a esa negación, es entender que no va a haber plenitud de ningún tipo, es decir, el tener no me va a llevar a esa plenitud, tampoco cualquier ilusión de identidad, el soy, tal cosa, tal otra, también eso es efímero, o del lugar, este supuesto paraíso, un más allá en el futuro. Krishnamurti va a recalcar que todo eso está aquí y ahora. Él habla, y en esto vuelvan a ver la charla de si es posible una mente en blanco, él habla de una inmovilidad, es decir, llegar a ese parecido a silenciamiento de la mente, pero en esa quietud no hay quietud porque aparece la disposición a experimentar radicalmente lo que es sin condiciones. Es como una aceptación radical de ese aquí y ahora. Y ahí, según lo que él dice, se abren otras cosas, se abre otro tipo de movilidad. Esto sería como cuando uno ve algo que se está moviendo muy rápido que parece detenido. Bueno, está girando a una velocidad tremenda, pero es tan rápido que parece que estuviera quieto. Esto sería. Y esta parte se contrapone a lo que dije antes de
Dios que se mueve, que danza, que baila, que crea, o quizá sea que en estas encrucijadas, contradicciones, entrecruzamientos, en su inmovilidad, en su quietud, está su mayor movilidad y su mayor actividad. Y que sea causa también de la contradicción. Por supuesto que no tengo ninguna respuesta, esto lo dejo, lo comparto para que lo sigamos pensando, para que nos rebanemos los sesos y lo podamos mirar también desde varias dimensiones, varias aristas. Eso es lo que siempre intento con este espacio. ¿Estamos? Bueno, gracias por estar pese a la demora, por la paciencia, por la permanencia. Y bueno, nos volvemos a encontrar, ya saben, temas que quieran, los proponen, los piden. Para eso justamente están las redes. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Trataré que sea en horario. Gracias. Chau, chau.